Sí. Sí. Ya, pues va a ser una pequeña introducción. Tampoco me quiero meter tan a fondo, porque seguramente con Escaña igual se los va a explicar, pero como les digo, es para que podamos entender hoy más que nada las leyes de Morgan. Entonces, por ejemplo, aquí la forma en que se define un conjunto, por ejemplo, digamos un conjunto A es igual a los X que pertenecen precisamente a A. Es decir, el conjunto A pues sería este circulito que estoy pintando de amarillo. Ese sería un conjunto. Está dentro de un rectángulo porque a ese se le suele llamar como el universo, o bueno, todos los posibles resultados o elementos, y este pues puede ser un conjunto o un subconjunto de algo. Entonces, por ejemplo, así como nosotros podemos hacer operaciones con números, que los podemos sumar, multiplicar, restar, etcétera, etcétera. Aquí igual con conjuntos se pueden hacer operaciones. Por ejemplo, podemos hacer unión y podemos hacer intersección. Primero que nada, si tenemos nosotros dos conjuntos, pueden haber conjuntos disjuntos, que quiere decir que no tienen nada en común. Por ejemplo, si nosotros aquí hiciéramos A unión B, sería tanto los elementos que están en A, o sea, sería todo A, más los elementos que están en B. Esto sería A unión B. Por ejemplo, digamos que A es el conjunto del número 1, 2 y 3 y B es el conjunto de los números 4, 5 y 6. Entonces, A unión B serían pues la suma de todos los elementos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso sería A unión B. Porque si se dan cuenta, no comparten ningún elemento. O sea, un elemento que esté en A no está en B y viceversa. Pero aquí en este caso, por ejemplo, si nos damos cuenta, sí existe esta parte, que pueden ver aquí, que la voy a pintar, que son conjuntos que son elementos de los conjuntos que pueden compartir. Volvamos otra vez a un ejemplo. Supongamos que A es 1, 2 y 3 y B es 3, 4 y 5. Entonces, por ejemplo, habrían elementos que solo están en A, habrían elementos que solo están en B, pero el 3 está en ambos. Entonces es un elemento que comparten en común. Pero aquí, pues como igual es la unión, son todos los elementos, incluyendo los que se repiten, pero pues solo los pones una vez. Entonces esto sería todo A unión B. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Son como... Sí, todo bien. Sí. Ahora, por ejemplo, tenemos la intersección. Igual, aquí puede pasar que los conjuntos sean disjuntos o los conjuntos estén intersectados y compartan elementos en común. Aquí, por ejemplo, si nosotros queremos hacer la intersección de A unión B, no comparten ningún elemento. Entonces, aquí la intersección sería el elemento vacío. Un elemento vacío es un conjunto que no tiene elementos. A eso se le denomina el conjunto vacío. Y aquí, por ejemplo, pues son precisamente la intersección, son la parte en donde comparten ambos elementos. Es decir, volviendo a nuestro caso, aquí el conjunto sería el número 3. ¿Sí? Ok. A ver, ahorita. Ya después los conjuntos pueden estar relacionados de distintas maneras. Por ejemplo, aquí en esta parte tendríamos que B está contenido en A. Porque B sería como este circulito que ven de color amarillo y A sería el elemento que ven de color negro. Entonces B está contenido en A. Si lo queremos ver con algún elemento, podríamos decir que, no sé, A es igual a todos los números del 1 al 10. 1, 2, 3,
así, todos. Perdón que interrumpa, tengo una duda. Entonces, ¿B sería un subconjunto de A? Ya, sí. Hola. Gracias. Ah, sí. Y entonces, por ejemplo, B, digamos, son los números pares del 1 al 10. El 2, el 4, el 6. Ay, bueno, ese no era. El 6, el 8. Entonces, aquí si se dan cuenta, los elementos de B están contenidos en los elementos de A. Entonces, la forma de representarlo gráficamente, pues es así. A y tiene un subconjunto B. Pero se puede escribir como B está contenido en A. Pero también puede pasar que sea este caso. Por ejemplo, aquí no se ve, pero hay dos conjuntos. Pero no se ve porque son el mismo. Se dan cuenta, supongamos que el circulito amarillo es A y este circulito morado es B. No se ve que estén intersectados o algo así, bueno, están así intersectados, pero no se ve uno con otro porque son exactamente el mismo conjunto. Es decir, A está contenido en B y B está contenido en A. Si pasa eso, quiere decir que A y B son exactamente el mismo conjunto. Es como, por ejemplo, si nosotros lo vemos con números reales, es cuando decimos, si un número es mayor y menor que el mismo número, pues tienen que ser el mismo número, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, 5 es mayor o igual que 5 y 5 es menor o igual que 5, pues entonces 5 es igual a 5, ¿no? Porque son exactamente el mismo conjunto. Esta forma de ver los conjuntos la van a aplicar bastante cuando quieran demostrar que un conjunto es igual a otro. Regularmente van a hacer dos demostraciones, que A está contenido en B y que B está contenido en A. Si pasan estas dos cosas, quiere decir que son el mismo conjunto. Igual vamos a usar este cuadrito para explicarles a, a complemento. A complemento se refiere precisamente a todos los elementos que no están en A. Si este circulito es A, entonces A complemento sería precisamente todo lo que está fuera de A, es decir, esto. ¿Sí? Esa es la forma de representar A complemento. A complemento son todos los elementos que no están en A. De hecho, la forma de escribirlo es así, X que no pertenece a sería A complemento. Y pues son de las operaciones básicas que nosotros podemos conocer con conjuntos. De hecho, a ver, creo que me faltó un diagramita. Análisis. Entonces, por ejemplo, en este que tenemos A menos B, se refiere a, vamos a elegir A, pero sin los elementos de B. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, una primera forma de pensar en esto sería como A pero sin los elementos de B, porque aquí justamente en esta intersección son los elementos que comparte con B. Y esto es igual a intersección B complemento. Por ejemplo, supongamos que A es las rayitas que yo pinte de amarillo. Entonces B complemento, ustedes estarán de acuerdo que va a ser las rayitas que yo estoy pintando de azul. Entonces, si nosotros intersectamos estos dos conjuntos, que sería el conjunto amarillito, sería A. Y el conjunto azul es B complemento. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, si nosotros lo intersectamos, pues van a ser precisamente el lugar donde haya tantas rayitas amarillas como rayitas azules. Y si se dan cuenta, es precisamente este conjunto que se los voy a poner ahorita de naranja. Va a ser esta parte. Como les decía en un principio, intuitivamente A menos B es A, pero sin los elementos de B. Y otra forma igual de verlo, que ya es un poquito más como formal, es Hola. ¿A alguien más se le trabó? A mí Hola. también se me trabó. A mí ¿Cómo Digo, están? F. Chong 2, ¿dónde estás? creí que era mi internet. No, es Anaid. Te engañó. Pues creo que otra vez tenemos problemas técnicos, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí, Oye, dime. Sí, bueno, a mí me habían enseñado que para ponerlo del complemento a la A se le puede poner una rayita arriba, ¿no? se Eso le también. se le puede poner una rayita arriba, se le puede poner también una C Ok. de complemento en arriba también. Sí. Y también se le pueden poner como un apóstrofe. Ok. Son Bueno, tres formas gracias. sí, son tres formas de notación. ¿Alguien tuvo duda con lo que explicó Nay? No, ¿No? todo claro. Déjame ver si puedo recuperar y ya si no termino de explicar lo de Nay. Muy fácil. Ok. Pero no sé, supongo que con Vizcaña vamos a ver cómo se construye todo eso, ¿no? Es que Bueno. yo supongo que con lo que van a ver con Gómez Caña es tal cual la notación formal. Por ejemplo, voy a compartir pantalla. ¿Me dejé de escuchar? Ah, ya, sí. Ah, ya. Ya te escuchas. Ah, pues, si le sigues entonces. Sí, pero ¿en qué momento me fui? No lo Eh, noté. en donde... Después de decir que... Hiciste una rayita naranja. Hice una rayita naranja. O sea, ¿les estoy explicando este? Sí. Ajá, exactamente. Ajá, ¿Terminé de explicarlo o, bueno, me terminaron de escuchar o no? No, te no, quedaste hasta hasta que que- empezaste a seleccionar a naranja. Ajá, Y que exactamente. empezaste a poner la naranja de A. Ah, ok. Es que en un principio les explicaba yo que, por ejemplo, A menos B quiere decir A menos, pero le vamos a quitar la parte de B. Es decir, por ejemplo, si A es toda esta parte, pero comparten esta parte en común, no lo voy a tomar en cuenta, o sea, les voy a quitar esta parte. Intuitivamente sería eso. Pero también la forma de representarlo es como A intersección B complemento. Entonces, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, pero hay unas rayitas amarillas. Eso sería A. Ah, no, de hecho, estas rayitas amarillas están mal. Porque las rayitas amarillas irían hasta acá. Entonces, es todo A. Y las rayitas azules es B complemento. Porque es todo lo que no está en B. Entonces, precisamente lo naranja, que dice ahí
para verlo, es la intersección donde hay tantas rayitas azules como rayitas amarillas, es decir, la intersección de A con B complemento. Eso sería A sin B. ¿Sí? Sí, Sí. todo bien. Sí. Una preguntita, entonces tomaríamos solo lo naranja y lo demás ya no. Entonces, en este conjunto lo único que nos importaría, o sea, realmente es lo naranja. Lo demás solo fue para ilustrar o para saber a qué región nos estamos refiriendo. Pero A menos B o A intersección B complementa simplemente es la parte naranjita. Ok. Vale. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer esta región. Entonces, aquí nos están pidiendo A intersección B, pero no quieren la intersección de A intersección B, sino el complemento de eso. Pero primero, pues vamos a ir por pasos. Entonces, A intersección B, ¿quién sería? Sería esta parte, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, todo bien. Pero nos piden precisamente el complemento de eso. A ver, dejen. Es decir, todo lo que no sea esta región. Entonces, ¿quién sería? Pues sería el que voy a pintar de amarillo. O sea, sería precisamente todo excepto la intersección de A con B. ¿Sí? Sí, 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 está bien. Entonces, ahora, por ejemplo, en este que tenemos aquí al lado, primero nos piden A intersección, más bien, el complemento de A, y el complemento de A, pues es precisamente todo lo que no esté en A. Las rayitas que estoy haciendo en color verde. Unión, todo lo que no esté en B. Ahora se los haré de azul. Entonces igual tomo todo lo que no está en azul. En B, que diga. Que son las rayitas que estoy pintando en color azul. ¿Y qué nos piden? Que unamos esta parte. Entonces quiere decir que todo el área que esté coloreada es este conjunto. Entonces, si se dan cuenta de todo nuestro conjunto o universo, como se le dice que tenemos, lo único que no tomamos es precisamente la intersección, o sea, esta parte. Estoy poniendo de rojo, rosa, no sé qué color sea exactamente. Y si se dan cuenta, o sea, si lo notamos, estos dos conjuntos toman exactamente la misma región. Aquí estamos tomando lo amarillo y aquí estamos tomando las rayitas verdes y las rayitas azules. Y no sé si se dan cuenta, pero son el mismo conjunto. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Sí, sí, sí. Sí.
Sí. Entonces, por ejemplo, esta pues no es una demostración porque es un dibujito y desgraciadamente los dibujos no son demostraciones, pero se puede demostrar de una forma analíticamente. Como les decía, en conjuntos, las demostraciones se hacen con contenciones, es decir, yo tengo que demostrar que A intersección B complemento está contenido aquí, en A complemento unión B complemento, y después demostrar que A complemento unión B complemento está contenido en el complemento de la intersección. Yo aquí se los hice. Se las voy a explicar un poquito, pero ahorita no se preocupen si no le entienden. Es más que nada para que vean que precisamente A intersección B complemento es igual a complemento unión B complemento. Estas son las famosísimas leyes de Morgan. Ustedes hasta ahorita no las han trabajado con conjuntos, sino las han trabajado con conjunción y disyunción. Es como si en vez de tener una intersección tuvieran un I, me quedo igual, o si en vez de tener una unión tuvieran una disyunción, o sea, un O. ¿Sí? ¿Ya notaron más o menos la referencia? Sí, la veo. Sí, Entonces, por ejemplo, yo esta demostración la haría de la siguiente forma. Como les decía, una forma de denotar un conjunto es decir que X pertenece a ese conjunto. Entonces, por ejemplo, X pertenece a intersección B complemento. Pero como está en B complemento, entonces quiere decir que X no está en la intersección de B. ¿Sí? Entonces, como X no está en la intersección de B, X no está en A o X no está en B. ¿Sí? ¿Sí más o menos me sigue? Yo me perdí en ese último de X no está en A o X no está en B. Es que no sé si te acuerdas, pero precisamente aquí donde les demostré el complemento, les decía que el complemento precisamente se denota como los ejes que no pertenecen a ese conjunto. Entonces, por ejemplo, si nuestro conjunto es A complemento sería pues lo que no esté en A. Entonces, ese simbolito es no pertenecen. ¿Sí? Ah, sí. Sí, Entonces, perdón, leí que... por ejemplo, aquí pues nos está diciendo que X pertenece al complemento de A intersección B. Esto quiere decir que entonces X no está en A intersección B. Porque nos está diciendo que está en su complemento, entonces no puede estar aquí. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Sí. Entonces aquí tenemos como una implicación que nos dice que X no está en A o X no está en B. Pero de aquí pues podemos como regresar. Entonces, si X no está en A, quiere decir que X pues está en el complemento. Y si X no está en B, entonces quiere decir que X puede estar en su complemento. Entonces de aquí, así como aquí las separamos, estas los volvemos a juntar. Entonces quiere decir que X está en A complemento U unión B complemento. Y esa sería como la demostración analítica. Sí, no, Yo me los revolví. perdí tantito nada más tantito en donde se abren las llavecitas, en esa parte de ahí. Ujú. Es que nos están diciendo que X no está en A intersección B. Como lo veíamos aquí, ¿no? X no está en la intersección. Entonces, aquí se puede decir que se hacen como supuestos. Entonces yo digo, X no está en A. Si no está en la intersección, entonces yo digo, entonces X no está en A o X no está en B. O sea, no está en alguno de los dos. ¿Sí? Sí, no. Ah, sí, ya veo, ya veo. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Hola?
Sí, todo bien. Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, claro. Gracias. Vale. Entonces, como X no está en A, era lo que les decía, si X no está en A, entonces quiere decir que X puede estar en el complemento. Pero pues tenemos dos, ¿no? O sea, X no está en A o X no está en B, entonces pues X puede estar en el complemento de A o X puede estar en el complemento de B. Entonces X está, pero y como yo les decía, un no, aquí se puede decir como una unión. Entonces X está en A complemento, unión B complemento. O sea, llegamos a esta parte. Empezamos aquí y llegamos aquí. ¿Sí? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿O quieren que hagamos, por ejemplo, para que les quede más claro las leyes de Morgan, lo podemos hacer con elementos? Creo que estaría bien con elementos. Vale. Entonces, miren, A se los voy a definir como estos elementos. Voy a hacer un ejemplo, chicos. Como el 1, el 3, el 7, el 8, el 9. Y B va a ser el 2, el 4, el 7, el 6 y el 8. No precisamente tienen que ir en orden, porque aquí ya no estamos viéndolos como orden, sino como elementos. O sea, cada numerito es un elemento. Entonces, vamos a empezar de esta parte. Primero vamos a calcular A intersección B complemento. Entonces, A intersección B, ¿quién sería? A ver, ustedes digan. Sería 7 y 8. 7 y 8, ajá. Ujú. Porque son los elementos que comparten. Entonces sería 7 y 8. Ah, bueno, antes de eso me faltó definirles lo que se le llama omega, que son como todos los elementos. Que serían precisamente todos los elementos. En este caso sería el 1, 2, 3. ¿Ese sería como el universo o solo los elementos de A y B? Ajá. No, sería el universo, o sea, sería todo. Ah, ok. Que en este caso van a ser todos los números del 1 al 10. No los escribí todos, pero aquí tengan en cuenta eso. Son todos los números del 1 al 10. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, A intersección B complemento igual eso se me olvidó, serían todos los elementos, o sea, de todo nuestro universo, menos estos elementos, menos los que comparten. Porque también es una forma, a ver si los voy a anotar aquí de color azul. Complemento se puede ver como omega, que les digo que es el universo, menos A. Es decir, a omega le quito los elementos de A y eso sería complemento. Entonces, lo mismo pasaría con A intersección B complemento. Serían todos los elementos, o sea, todo omega menos la intersección de estos dos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, por Sí. ejemplo, aquí, ¿quién sería A intersección B complemento? Todo lo que no está, todo lo que no sea 7 y 8. Ah, entonces van a ser el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 8 y 10. 9. Menos el 7 y el 8. Sí, perdón, 8 no. Entonces, 1, 2.
Ahí está el 3, 4, 5, 6, el 9 y el 10. Eso sería A intersección, el complemento de A intersección B. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el otro lado. Vamos a hacer A intersección, A complemento, unión, B complemento. Pero para esto primero vamos a sacar A complemento y B complemento. Entonces, A complemento, ¿quién sería? ¿Sí se acuerdan quién era A o le bajo un poquito? Creo que A eran los impares, ¿no? Era 1, 3, 7, 8 y 9. Entonces, A sería pues precisamente omega menos todos esos elementos. Entonces sería el 2, sería el 4, sería el 5, sería el 6 y sería el 10. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces igual con 2, con B. B sería el 1. Los conjuntos siempre se ponen entre llaves. El 3, el 4 no, el 5 sí, el 6, el 7 no, el 8 El 6. tampoco. El 6 no, creo. Ah, sí, el 6 Ajá. no. El 6 no, el 6 no. Y el Tienes 8. razón. Ah, no, sí, 8 no puse. Y el 10. Y lo que vamos a hacer aquí precisamente en A complemento, unión B complemento, van a ser todos los elementos que están tanto en A y todos los elementos que están en B. Y si comparten algunos, solo se escribe una vez. Entonces, por ejemplo, es el 1, es el... Ay, en A complemento me faltó el 2. Se lo voy a poner aquí. Porque el 2 no está en A. Entonces sí está aquí. Entonces es el 1, es el 2, es el 3, y el 4, y el 5, el 6, el 7 no está en ninguno, el 8 tampoco está, el 9 y el 10. Entonces, si se dan cuenta, estos elementos y estos elementos son los mismos. ¿Sí? Sí. ¿Sí lo ven? Solo que aquí no los escribimos, pero es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 9 y el 10. Entonces, esto ya sería demostrado con un ejemplo. No sé si les quedó más claro. Sí. Sí, mucho más claro. Sí, ya quedó claro. Pero ¿podemos Sí. demostrar con ejemplos o lo preferible siempre será hacerlo con las variables? No, si demuestras con un ejemplo, estás dando, se dice que caes en un caso particular, porque cuando demuestras con un ejemplo no siempre quiere decir que se va a cumplir para todos. Entonces, los ejemplos sirven para ilustrar. Igual los dibujitos sirven para que tú te puedas dar cuenta de qué está pasando. Pero las demostraciones se hacen ya sea con conjuntos de X o jugando con las propiedades. Pero propiedades de conjuntos yo creo que se las daría las otras semanas y serían las dos formas en las que se podrían demostrar conjuntos. Pero sí, los ejemplos solo son ilustrativos. Ok. Y pues esas son las leyes de Morgan. Igual, lo mismo sucede aquí, hicimos la intersección, pero la ley de Morgan también aplica para la unión.
son los dos casos. Solo que aquí en vez de la unión, en este caso, sería la intersección. ¿Sí? Y estos serían los dos casos. Esta y esta. Son las dos leyes de Morgan. ¿Sí, chicos? Sí, sí. Sí, está bien. Va, pues esa sería como una pequeña introducción, como les decía, a conjuntos, precisamente porque hoy creo que vamos a ocupar algunos de estos ejemplos en silogismos, en reglas de inferencia. Como les decía, aquí lo estamos viendo con conjuntos, pero sería lo mismo si lo hiciéramos, por ejemplo, con estos elementos. Aquí sería precisamente esto. Sería no A, no B. ¿Sí? Sí, sí, claro. Vale. Sí. Dani, ¿ya estás por ahí? Hola, sí, ya aquí ando. Va, pues ya expliqué las leyes de Morgan. Vale. Presento la pantalla. Bueno, chicos, pues vamos a seguir viendo algunas de las reglas que ya estuvimos viendo la clase pasada. Pues ya la clase pasada habíamos presentado lo que era lo del silogismo disyuntivo y la simplificación disyuntiva. ¿Hay alguna duda con eso o quieren que lo volvamos a repasar? Me parece que eso no lo vimos la clase pasada, sino fue el poniendo opponents, las primeras 5. Ajá, pero no sé si se acuerdan que ya después cuando estábamos haciendo un ejercicio y la compañera nos mencionó las reglas, Ah, sí, sí, de eso sí me acuerdo. utilizamos. En el que nos Pero tardamos bueno. como 30 minutos. Ujú. A ver, si no se los escribo de nuevo. Silogismo disyuntivo. Bueno, en este caso del silogismo disyuntivo vamos a tener que nos presenta premisas P o Q. Y tenemos que P implica una premisa R y Q implica una premisa S. Y a partir de ahí podemos concluir las consecuencias de P y Q, que son estas dos. Podemos concluir R o S. ¿Quieren que hagamos la demostración de esto o ya así lo damos por válido? Porque si está algo largo, es una tabla de verdad similar a esta. Es de 16 columnas. Filas, perdón. A su máquina está grande, ¿eh? Sí. Pues explícala. Es No, no es que, cierto. bueno. Es broma, es broma. No, Ya llegó el patrón. Como ellos quieran, como ellos quieran. No, no, no. No Como sé dice por el qué patrón, el profe nos dijo que no se va a detener tanto en eso de las tablas de verdad, o sea, porque pues, sí, o sea, si las hacemos, o sea, sí sale, pero quizá bueno, creo que el enfoque que le quería dar es que pues le interesaba que de alguna u otra manera pensáramos en cómo eso podría cumplirse sin usar tablas de verdad. ujú, bueno, es que en sí esta tabla de verdad que está aquí es para mostrarles que se cumple como tautología, algo que no es regla de inferencia. En esta tabla lo que estamos demostrando es parecido al silogismo disyuntivo, pero no tenemos la disyunción. En este caso, bueno, les voy a rayar aquí arriba. Tenemos, en este caso tenemos P y Q. Tenemos P implica R. Q implica a S. Y de aquí tenemos que, de acuerdo a nuestra tabla de verdad, concluimos R y S. Esto se cumple, pero como tal esto no es una regla de inferencia. Ujú. Podemos llegar a este mismo resultado, pero es usando las otras reglas. No podemos utilizar esto porque esto no existe como tal.
Ujú. Sí, sería como, por así decirlo, un tipo corolario de las reglas de inferencia. Ajá, por así decirlo. Pero, o sea, para desarrollarlo, pues tendríamos que hacer que, por ejemplo, por simplificación, en uno tenemos P. Por simplificación en 2 tenemos Q. Entonces, por ponendo ponens, en 2 y en uno tenemos R. Y por ponendo ponens, en 3 y uno tenemos S. Y a partir de ahí podemos hacer adjunción y tener R y S. Son algo engorroso porque pues ya sabemos que sí se cumple la propiedad, pero sí se tiene que hacer ya que hay muchas reglas que no existen y que se cumplen. Por ejemplo, otro de los que se cumplen es si tenemos no P implica Q y P implica Q, podemos concluir Q. Esta si también desarrollamos la tabla de verdad, también tenemos que se cumple. Entonces, más que nada que las tablas de verdad son para que nos quede claro por qué es que se cumple una propiedad, una de Perdón, las reglas de inferencia. la de la derecha no es una regla de diferencia, ¿o sí? No, tampoco es una regla, pero también se cumple. Ah, Es ok, como les gracias. menciono de esta. Esta tampoco es una regla, pero también se cumple. Pero bueno, en sí, bueno, les menciono que la tabla de verdad de esta, de POQ es muy similar a esta que tenemos de fondo. Déjenme borro. Es muy similar a la que tenemos de fondo, ya que nada más lo único que cambiamos son la intersección por la unión. Y pues sabemos que la unión es más permisiva que la intersección, así que pues yo creo que queda más que claro que con esta queda claro que para poder desarrollar la otra, ¿no? Pero bueno, eso es lo que significa el silogismo disyuntivo. Ahora la simplificación disyuntiva, permítanme. Es que perdí el lapicito. Muy mal ahí, Dani. Sí, es que me hice uno casero, pero pues no funciona muy bien. A ver, simplificación disyuntiva. Nos dice que si tenemos P o, no, perdón. P o P, podemos concluir P. También pues esta queda como claro por qué, ¿no? O quieren hacer la demostración. Porque es que si tenemos que algo es cierto o que eso mismo es cierto, pues entonces podemos concluir que es cierto. Tenemos que elegir entre dos opciones y las dos son correctas. Bueno, las dos son ciertas. Sí, Ujú. esa sí está Sí, sencilla. sí, igual digo que está bien. Ok. Está claro. Hay otra que se llama implicación material. Y esta básicamente lo que nos dice es que si tenemos P, entonces Q, podemos concluir. ¿Qué podemos concluir de esta? Ya lo habíamos visto como una equivalencia en la clase anterior. Tiene que ver con el modus tollendo ponens. Pues negarías una P o una Q, ¿no? Una P, una Q, ¿cómo, perdón? Sería... Si es un Tolendo Tollens, tendríamos que negar Q, ¿no? No, les digo que se parece al tollendo ponens, o sea, utiliza de ahí una de las premisas. Ok. Entonces Bueno, sería se los que pongo. si no P, entonces no Q. Ajá. No, sería Ah, OP, ok. no P o Q. Ok. Podemos hacer la tabla de verdad también y ver que llegamos a una tautología, entonces estas dos son equivalentes. Por eso es que si tenemos como premisa P entonces Q, podemos concluir no P o Q. Ujú.
Y esta pues también se cumple por el otro lado. Si tenemos no P o Q, podemos concluir P, entonces Q. Esta pues es que se las pongo porque luego la llegan a utilizar para algunas que se ven medio confusas. De hecho, una que nos compartió un compañero ayer se veía medio enredada. Nada más que pues al final de cuentas, pues sí, él la pudo resolver por un método, digo, más claro, porque pues no utiliza estas reglas. Pero pues más que nada les digo, estas luego se utilizan para cifrar trucos o cosas así que tienen algo de que no le encuentran forma y está P o Q, pues eso también lo pueden desarrollar como un P entonces Q. Pero bueno, hay otras de las reglas que esas las vamos a ir viendo más adelante, que es por ejemplo la regla de la absorción. Bueno, si no se las presento de una vez. Regla de la absorción que nos dice que si tenemos algo de la forma P, entonces Q, podemos concluir P, entonces P y Q. ¿Queda claro por qué? Si tenemos que una premisa implica una consecuencia Q, entonces esa misma premisa implica que se cumple P y a la vez se cumple Q. Aquí tenemos que P es verdadera. Entonces de aquí está, por eso es que es válido que esta es verdadera y esta es verdadera. ¿De acuerdo? Ah, ok, sí, ya veo. Ok, sí. Ok. Bueno, pues yo creo que hay que empezar a ver algunos de los ejemplos porque las otras están un poquito más complicadas. Porque está aquí la regla del dilema destructivo, cosas así. De las bicondicionales y eso. Bueno, la bicondicional esa pues está muy sencilla. La bicondicional nos dice que si tenemos algo de la forma P, entonces Q, y Q, entonces P, entonces P, sí y solo sí, Q. ¿Queda de acuerdo? Porque esto lo vimos en el primer video, creo, de los videos que les habíamos subido a YouTube. No sé si en el primero o en el segundo, pero tenemos que si una premisa implica a la otra y la otra a su vez implica a la primera, entonces tenemos que se cumple una condicionalidad por ambas partes, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ok. Y bueno, este ejemplo ya viene para que lo desarrollemos de acuerdo a los ejercicios que ya les había dejado Gómez Caña, donde tenemos que llegar a un absurdo. Donde llegamos a un absurdo es cuando tratamos de llegar a través de las reglas de inferencia válidas y las que ya vimos. Y a través de reglas lógicas podemos llegar a una conclusión válida donde tenemos A, no A y, perdón, y A. Entonces tenemos que es un absurdo porque como lo vimos en el primer video de YouTube, tenemos que, digo en el segundo, tenemos que solamente una premisa puede cumplir una de las condiciones, ser verdadera o ser falsa. No podemos decir que algo es azul, que el cielo es azul y a su vez que el cielo no es azul, entonces no tiene sentido, es una contradicción. Eso es lo que quiere decir este tipo de, ¿cómo se llama? Ay, no sé cómo decirles, elementos. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos algo de la forma A implica B y C implica no B, donde también tenemos como premisa A y tenemos como premisa C. Entonces, nuestra hipótesis para el absurdo, y bueno, este es un asterisco, ¿no? No ¿Qué pinta. significa eso de P asterisco? Es la proposición que estamos creyendo que es Proposición verdadera. artificial, ¿no? Ajá. Es la artificial en la que queremos llegar que no se va a cumplir. Ujú. O lo que queremos demostrar. Ahí está lo que queremos llegar, que es absurdo. Ajá. Por ejemplo, aquí lo que nosotros querríamos demostrar sería que A y C son verdaderas. Entonces, a partir de las premisas anteriores, tenemos que A y C implicaría, bueno, ¿de aquí queda claro o quieren que lo desarrollemos más? Implicaría que B y no B
Por lo tanto, es el absurdo. ¿Eso no sería una conjunción de 3 y 4? Sí, Una pero conjunción de 3 y 4. como A implica B y C implica no B, o sea, podemos hacer eso. No, creo que fue de las primeras reglas que acabamos de ver. Aunque creo que también podríamos llegar a la forma no A y A, ¿verdad? No A y A. Ajá, es decir, tenemos A Mm, como premisa, por poniendo sí, ponens tendríamos B. Entonces al tener B la negamos, y por tolendo tollens tenemos no C. sí, correcto. Podríamos desarrollarlo también de ese modo. Pues, por ejemplo, siguiendo lo de la forma sencilla, tenemos que por poniendo opponents en 3 y 1, tenemos B. Y por poniendo opponents en 4, 4 y 2, no B. Por adjunción, podemos unir B y no B, dado que se está diciendo que estas dos hipótesis, perdón, dado que estamos diciendo que esas dos hipótesis son correctas, son verdaderas. Podemos hacer adjunción en estas dos y es por eso que llegamos a la contradicción. O también, como lo decía el compañero, podemos llegar a través de Toledo-Tollens. Bueno, si quieren lo desarrollo. Ok, pero ya que llegamos al absurdo de B y no B, entonces ¿qué sigue? ¿Decimos que es absurdo y ya, o por lo tanto no se comprueba? ¿Qué sigue? No, bueno, si nosotros estamos utilizando esta como nuestra premisa, que es lo que queremos demostrar, y estamos llegando a un absurdo, entonces, ¿qué quiere decir? Que se cumple no la negación de A y C. Ajá. Y ya, eso es lo que podemos concluir a través de un absurdo. Ujú. Eh, Sí. Pero ¿cómo podemos obtener el P asterisco? Es que eso no me queda claro. Me permite. Estoy tratando de agregar una página extra, pero creo que no se puede. O sea, el P asterisco es lo que nos dicen al principio, demuestra tal cosa. Ujú. Ah, es a lo que queremos llegar. Ajá. Es que, Ah, ok. por ejemplo, si nos dice, es que generalmente en los problemas ya nos dice qué es lo que queremos. Bueno, si quieren desarrollamos un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, a ver, el primero que vi en la carrera cuando entré. A ver, permítanme. A su máquina, ¿todavía te acuerdas del primero que viste? Sí, como que esas son de las que no se olvidan. Es, por ejemplo, vimos raíz de 2 es irracional. Ujú. Entonces, ¿cuál sería nuestra premisa para la demostración al absurdo? Pues que raíz de 2 no sea irracional. Ujú. Raíz de 2 no, bueno, vamos a ponerle, no pertenece a los irracionales. O sea, raíz de 2, permítanme, raíz de 2 pertenece a Q. ¿De acuerdo? Sí. Pero tenemos que los racionales, bueno, esta es nuestra hipótesis, la que queremos llegar a una contradicción. Tenemos que todos los racionales se presentan en una Ah, forma P perdón. entre Q. ¿Los Ajá, Q qué son? los Los racionales. racionales, ¿no? Ah, ok, Ujú, todos los gracias. que se presentan como fracciones. De nada. Entonces, si mal lo entiendo, queremos, bueno, ahí estás haciendo un absurdo, ¿no? Diciendo que no pertenece al conjunto de los irracionales, pero que pertenece al conjunto de los racionales. Ajá, es que esto es equivalente. Si algo no Ok, pertenece a los irracionales, o sea, nada más manejándolo en campos limitándonos a los reales. Tenemos que los reales es la unión de los irracionales y los racionales. Entonces, si decimos que algo no es irracional, ¿qué estamos diciendo? Que es racional. ¿De acuerdo? Sí. Bueno,
Entonces, si estamos diciendo que pertenece a los racionales, estamos diciendo que raíz de 2 es de la forma P, entonces Q. Ujú. Donde su máximo común divisor es igual a 1. Ya que si fuera algún otro número, pues podríamos seguirlo reduciendo, ¿no? Entonces se supone que estamos, también se dice que son primos relativos. Que o sea, son números que o sea, ya no puedes reducir más. Por ejemplo, 5 entre 7. Su máximo común divisor tenemos que es 1, ya que no hay forma de poder dividir el 5 entre 7 o reducirlo a algo más pequeño que también pertenezca a los racionales. Ujú. ¿O hay Sí, alguna duda? No, sí, está bien. no, todo bien. Bueno, ok, entonces de aquí podemos elevar esto al cuadrado, esta parte. Entonces tenemos que 2 es igual a p cuadrado sobre q cuadrado. Ujú. Ujú. Entonces 2q cuadrado es igual a p cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces Ajá. tenemos que... Ay, es que no les puedo agregar otra pantalla. Bueno, vamos a borrar esta. Entonces tenemos que p cuadrado, de acuerdo a lo de aquí arriba, tiene que ser de la forma 2 por k, ¿de acuerdo? Porque tenemos que es par. Tenemos que 2q cuadrado es igual a p cuadrado. Entonces tenemos que p debe ser de la forma 2k. O sea, tiene que ser par, porque el cuadrado de un número par sigue siendo par. Y el cuadrado de un número impar, pues es impar. Algunos ejemplos, o sea, eso ya lo llegarán a demostrar, pero de hecho la demostración está tan complicada, pero bueno, vamos directo a esto. Si tenemos, bueno, por ejemplo, 3 al cuadrado, ese es igual a 9. O sea, pruébenlo para cualquier número impar y les va a dar un número impar. Y, por ejemplo, cualquier cosa que tenga de la forma 2 a la k, eso va a ser igual a 2 al cuadrado, que sigue siendo 4 y es múltiplo de 2 por k cuadrado. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces tenemos que p debe ser de la forma 2k, entonces sustituimos 2q cuadrada igual a 2k al cuadrado. Ujú. Si esto lo desarrollamos, tenemos que esto es igual a 4k cuadrado, como lo habíamos visto hace ratito. Entonces, pues podemos pasar dividiendo el 2. Entonces tenemos q cuadrado es igual a 2k al cuadrado. Ujú. Sí. Entonces tenemos que estos son muy similares. No sé si pueden ver que nada más cambia el orden. Sí. Ambos son múltiplos de 2. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, ¿qué significa eso? Que su máximo común divisor no debe ser 1, sino que debe ser 2. Ujú. Ok. Y entonces ahí está nuestra contradicción. Nosotros habíamos supuesto que el máximo común divisor era igual a 1, pero estamos llegando a que ambos son pares. Entonces, si ambos son pares, su máximo común divisor es el 2. Ujú. Sí. Ok, bueno, entonces les digo, entonces esa es la forma como de lo que, de encontrar la proposición que es la que queremos llegar a la contradicción. Es a partir de nuestras premisas, obtener la que nos dice que, perdón, a partir de que nos dan lo que queremos demostrar, nosotros negamos lo que queremos demostrar, lo desarrollamos y llegamos a que hay un absurdo. O se hace algo de la forma, ya lo, algo de la forma A y no A. Entonces ya cuando llegamos a esto, entonces tenemos que nuestra proposición es falsa y entonces está demostrado.
¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con esto o ya podemos seguir? Bueno, vamos a enseñar. Ahora vamos a ver uno de los ejemplos que les había dado con escaño. Por ejemplo, aquí era lo que estábamos viendo al inicio de la clase, donde teníamos que se cumplía P y Q y por tanto los desarrollos posteriores, pero como tal no es una regla de inferencia, o sea que tenemos que desarrollarlo más. ¿Cómo se les ocurre que podríamos iniciar aquí? Perdón, no te entendí. Es que se me trabó tantito. Al inicio de la clase ya habíamos visto lo de la regla esa que parece que es regla, pero no es regla. Y entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos desarrollar esto un poquito más? No sé si pues, simplificar uno y quedarme con P solita. Simplificación de uno y quedarme con P. Explicación de uno y quedarme con P. ¿Y ahí qué tenemos? Tendríamos por Tolendo Tollens, no R. ¿Por Tolendo Tollens? Perdón, por Ponendo Ponens. Sí. Poniendo opponents. ¿En dónde y en dónde? Es en 2 y 5. De ahí tenemos no R, ¿verdad? ¿Y para la 7? Por simplificación nos quedamos con Q de simplificación de 1. ¿Y para la 8? Adjuntamos no R y... Ah, no, espera. Tenemos que hacer un Ponendo Ponens otra vez. Sí. Tendríamos S de 4 y 7, ¿no? 4 y 7. Y aquí tenemos S. ¿Y para la 9? Ahora sí adjuntamos, ¿no? No R y S. Ajá. De 6 y 6 y 8. Pero desde el ¿Y de 7 ahí? pudimos haber obtenido R y S, ¿no? Por Tolendo Ajá. Tollens. Ajá, pero es lo que ahorita vamos a ver de qué es lo que está mal, qué proposición es la que está mal. Va. Pero siguiendo este desarrollo, pues parece correcto, ¿no? Pues 10 por Ponendo Ponens, tenemos que se cumple no Q. Ajá. Bueno, hay varias formas de desarrollar esto. Ahorita lo vamos a estar viendo primero por... ¿Cómo se llama? Por las proposiciones que... No, perdón, ¿qué? Espérame. Bueno, una forma de desarrollarlo es con la tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad que le corresponde a ese ejercicio en particular. Tenemos P, Q, R, S. Tenemos P, entonces no Q. Q, entonces S. P y Q. P y Q y P y no R. P, entonces R, perdón. Y luego aquí tenemos la penúltima que nos mostraban. Y al final llegábamos a esto. Casi es una tautología, no se cumple en un caso nada más. Pero ¿se dan cuenta en qué caso es en el que no se cumple? Es en el que nos muestra. A ver que esta está un poquito chueca. Nos dice que P es verdadera, Q es verdadera, R es falsa, que eso es equivalente a no R, S es verdadera. Entonces, si desarrollamos todo esto, llegamos a que nuestra conclusión es falsa. Entonces, siguiendo lo de acá, ¿cómo es que podríamos concluir que nuestra demostración, que todo lo que desarrollamos está mal? O bueno, las proposiciones son inconsistentes. Por una adjunción de 7 y 10, ¿no? Como tenemos que ok, Q ya veo. nos dice que es verdadera y no Q es verdadera, entonces Q y no Q es nuestro absurdo. Ok. Entonces Nos ya vimos acá entendió. arriba. Entonces ya vimos acá arriba que la que nos está generando ruido es esta, la conclusión de no Q.
ya que si esta nos hubiera dado como conclusión Q, esto hubiera estado todo correcto. Entonces fue la que nos generó problema, entonces la que nos... Ay, Y eso es lo que tenemos que escribir, ¿no? Q Ujú. y no Q. Ajá, pero creo que nada más les dice el renglón donde está el error, ¿no? Entonces sería la 3. Ah, ok. Pero ¿habría una forma de llegar al renglón donde esté el error sin hacer la tabla de verdad? Sí, pues de hecho aquí como lo hicimos. De hecho aquí sí, seguimos el desarrollo correcto y o sea, al final llegamos a que pues se cumple la demostración. Nos deja movernos entre las premisas y llegar a algo. Entonces aquí demostramos que no Q, pero tenemos como una de las premisas, tenemos Q en este caso. Entonces de ahí nada más hacemos la adjunción Q y no Q. Y entonces pues cualquier cosa que ustedes encuentren que tenga esta forma, que sea la premisa y no la premisa, entonces es un absurdo porque estamos diciendo que ambas son verdaderas. Por eso es la conjunción. Porque esta es verdadera y esta es verdadera, pero es como les digo. Es decir, el cielo es azul y el cielo no es azul. O sea, no tiene sentido. Sí, sí, entiendo esa parte, pero no entiendo por qué exactamente. Creo que es el renglón 3 al que te refieres, ¿no? El que en donde Ujú. está. No, no veo, no veo por qué esté mal, perdón. Ah, ok. Es que mira, a partir del 9 llegamos a algo y o sea, todo nuestro desarrollo anterior está correcto, ¿no? Pero entonces en el momento que hacemos el ponent opponents, en el... Ay, aquí ya no puse en dónde los había hecho. Donde hicimos el ponent opponents en el 3 y En en 9 y el 3, ¿no? 9. En 3 y 9, Ujú. Entonces, a partir de ahí llegamos a no Q. que es nuestra contradicción. Ajá. Es la que nos está Entonces, generando la ok. contradicción. Entonces, como no deberíamos llegar a 10, nuestro RAR está en el renglón anterior. Ajá, porque o sea, si tuviéramos el que esta cosa en lugar de no Q fuera Q, a ver, voy a usar mi dedo a ver si sale más o menos. Si tuviéramos nada más Q, o sea, nuestra proposición seguiría de una manera consistente porque llegaríamos a que en lugar de tener no Q tendríamos Q. A ver. Tendríamos Q. Entonces, si llegamos a eso, pues ya si hacemos adjunción en 7 y 10, pues tenemos Q y Q. Entonces, ese es verdadero, no nos da ninguna contradicción, entonces no hay ningún problema en las proposiciones. Y de hecho, pues podemos demostrar Q desde el paso 7, ya no tendríamos que desarrollar lo demás. Ok, entonces, tengo una pregunta. Ujú. ¿Cómo podría yo diferenciar? Es decir, ya vi que el paso 3 es el erróneo, pero a lo mejor también podría confundirme y decir que el paso 9 es el erróneo, porque es la premisa para llegar a no Q. Entonces, ¿cómo podría diferenciar entre esos dos? Ah, es que por eso principalmente la definición que les dice en acá arriba. Nos dice, una contradicción es una proposición de la forma A y no A, cuando de un conjunto de premisas es posible inferir como una conclusión válida una contradicción. O sea, estamos utilizando reglas que ya sabemos que ya demostramos o que creemos que son verdaderas. Lo que es la simplificación, lo que es el ponendo opponents, la adjunción y pues nuevamente ponendo opponents. O sea, a partir de esas reglas nosotros estamos desarrollando todo lo demás. Y si con esas reglas estamos llegando a algo de la forma Q y no Q, pues entonces quiere decir que alguna de las premisas está mal. Entonces ya nada más tenemos que ver en cuál de las premisas fue en las que generamos ese error. Es decir, ¿en cuál premisa nos arrojó el resultado absurdo? Es decir, si teníamos que Q es verdadera, entonces el 3 nos arrojó no Q, entonces por lo tanto ese es el error. Ajá, es que mira, por ejemplo, con el que vimos hace rato. Bueno, creo que ya está lo borré. Bueno, vamos a hacer una nueva página.
Teníamos raíz de 2, es irracional. Ujú. Pero, o sea, ¿qué otras cosas podemos tener como premisas de raíz de 2? Por ejemplo, raíz de 2 es un número. Y, pues, no sé, raíz de 2 es menor a 5. Entonces, nosotros desarrollando esas premisas, podemos llegar al absurdo. Pero, o sea, esta, pues vamos a tener que se va a cumplir. Raíz de 2, pues es un número, se va a cumplir. Y entonces esta, que es la que estamos diciendo que no pertenece a los irracionales, entonces desarrollando esta es que nos va a generar el absurdo, como vimos hace rato. Entonces, esta premisa es válida, pero esta no. Entonces, a partir de la última premisa en la que nosotros estamos generando el error, usando reglas válidas, ya que si llegamos a usar alguna regla como la que les mencioné, que parece que es tautología, pero como tal no es una regla de inferencia, entonces tendríamos que demostrar primeramente lo que estamos haciendo para concluir que es algo verdadero, pero tiene que ser algo de lo que ya pertenece a las reglas. De hecho, creo que no les compartí el documento, pero bueno, ahorita se los comparto por WhatsApp. Mm. Se los acabo de subir a WhatsApp. En ese documento vienen las reglas que hemos utilizado y todas las demás. Al final vienen algunos ejemplos más de utilización de las reglas de implicación material, de la de absorción, y unas un poquito más engorrosas, pero a final de cuentas esas son las reglas de inferencia. Y si nosotros utilizamos esas reglas y llegamos a un resultado de este tipo, pues entonces quiere decir que una de las premisas está mal. Ya tenemos que ver qué premisa fue la que nos generó el error. Entonces, en una situación hipotética, si obtendríamos primero no Q, esa la daríamos por válida, y cuando lleguemos a Q, ese sería nuestro absurdo. Entonces, el error estaría en lo que nos dio Q. Ajá, bueno, es que miren, si quieren, o sea, decir que 3 es verdadera, ya tengo. Si quieren decir que 3 es verdadera, entonces tienen que estar mal alguna de las otras allá arriba, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nos dé ese resultado? Pues entonces tendríamos que tener que la primera está mal y tendría que ser P y no Q. Y la última tendría que ser no Q, entonces S. Entonces, si nosotros decimos que la 3 es verdadera, estas son las que están mal. Si nosotros decimos que la 3 es falsa, no, perdón, que las otras son verdaderas, entonces la única que es errónea es la falsa. ¿Quieren que desarrollemos utilizando 3 como verdadero? Bueno, ya me quedó claro a mí, pero no sé, mis demás compañeros. ¿Los demás quieren que desarrollemos esto o ya seguimos con otro ejemplo? Yo digo que otro. Yo digo que se pueden hacer por las dos, ¿no? O sea, negar y luego hacerlo verdadero, ¿no? Es lo que estoy diciendo. No, a lo que me refiero es que, por ejemplo, si ustedes están diciendo o están aferrados, diciendo que la 3 es verdadera, o sea, yo creo fielmente que la 3 es verdadera, entonces, ¿cuáles son las otras que estarían mal? Entonces estaría mal la primera, porque tendría que ser de la forma P y no Q, y estaría mal la última, porque tendría que ser de la forma no Q, entonces S. Ah, ok, ya veo. Vale, pues entonces vamos a ver. Bueno, otra forma de desarrollarlo, pues en lugar de desarrollar toda la tabla de verdad, nada más tienen que desarrollar las de las proposiciones que les dan. Por ejemplo, en este caso que nos da solamente si desarrolláramos solamente esta línea y llegara a la conclusión de que es falso, entonces quiere decir que el absurdo está aquí, ¿no? Porque es la conclusión que nos está diciendo que algo ya no es verdadero, que algo ya no está bien. Pero bueno. A ver, por ejemplo, en este caso, este también es uno de los ejercicios que les había dejado. ¿Cómo es que podemos ver los errores aquí?
¿De acuerdo a las Creo que lo reglas que ideal, ustedes ya conocen? creo que lo ideal sería aplicar las reglas que están ahí y verificar cuál es inconsistente o cuál no se cumple. Ujú, ¿y los demás? ¿Qué opinan? Perdón, ahí en donde está en el renglón 4, B y R, el P asterisco es a lo que queremos llegar o lo que Ajá, queremos es negar. nuestra proposición artificial. O sea, es lo que queremos demostrar, digo, la negación de lo que queremos demostrar. Ujú. Sí, está bien, gracias. O sea, en realidad aquí lo que queremos demostrar es no B y R. Pero entonces, ¿qué nos dice la demostración al absurdo? Que vamos a negar nuestra conclusión. Entonces sería B y R. Ujú. ¿Sí o hay alguna duda? No. O sea que siempre vamos a demostrar lo que, o sea, la negación de lo que esté con el asterisco, ¿o cómo? Ajá, es que siempre que nos den algo de la forma P, entonces Q, y nosotros, digamos, lo queremos desarrollar al absurdo, entonces vamos a tomar P como válida, pero vamos a tomar la negación de la conclusión. Vamos a desarrollarlo y generalmente nos vamos a encontrar con un absurdo. Hay unos absurdos que son un poco más ocultos, hay unos que son muy visibles, como por ejemplo, ¿a todos les quedó súper claro el de hace rato de raíz de 2? Sí. ¿Y a todos los demás? Sí. Sí. Bueno, o sea, hay unos que son un poco más visibles y hay unos que están un poco más confusos. También luego lo van a llegar a ver mucho en álgebra. Por ejemplo, cuando quieran demostrar que tal conjunto es igual al otro, cosas así. O sea, van a desarrollar siempre la negación de la conclusión. Y a partir de ahí van a encontrar un absurdo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si es no Q, entonces debe ser Q. Eso es lo que nos quiere decir. Y de hecho, creo que lo vimos también en los videos. Creo que hasta Eric lo vio lo de la demostración al absurdo de la tabla de verdad. Sí, sí lo vi. Sí, pues eso se los expliqué en el video de lógica. Ya, pues bueno, pues todo eso, lo de la tabla de verdad, es como la explicación de por qué es que podemos hacer esto. Ujú. Sí. Vale, ok. Entonces aquí, si nos están dando que esta es nuestra premisa artificial, si utilizamos el Toledo Ponens en 1 y 4, ¿nos da T? La verdad yo no lo veo. Ah, perdón, es Tolendo Ponens, ¿verdad? Pensé que era Tolendo Tolens. Ajá. Sí, ya vi, perdón. Sí, no te preocupes. Pues, pero es que es una conjunción, ¿no? Una disyunción, ¿no? Ajá, es que aún así está mal, porque si para que funcione el Toledo Ponens, perdón, tienen que darnos algo de esta forma. Tenemos P o Q y nos dan la negación de P, pues entonces es necesario que sea válido Q. ¿De acuerdo? Pero la verdad yo no le encuentro como la estructura. Es una condicional y una conjunción. Sí, como que aquí el desarrollo principal que tendríamos que hacer sería primero simplificación en el 4 y de ahí obtener B, de ahí por poner opponents, tener 1 y 5, tener T. O sea, como que es el desarrollo que nos dice, ¿no? O sea, se está saltando pasos, ¿no? Es lo que parece. Entonces ahí está el error, ¿no? Pues miren, como tal, el error, el 5 tiene error, porque pues, utilizando Toledo Opponents no podemos hacer eso. El 6, por poniendo Opponents en 2 y 5. ¿Ese está bien? Pues simplificó, ¿no? El R y 6. salió ahí.
No, o sea, dando como válido que es cierta esta. ¿Podemos No, llegar componiendo opponents? No. no. No, Pep, Sería solo ese, ¿no? Ujú, pero ¿por qué pueden decir que no podemos llegar? porque si es por poniendo opponents, tendríamos que tener S, porque es T, entonces S. No T, entonces R. no S. Ujú, Tendríamos que Pero, tener R, Ajá, ¿no? ajá, podría ujú. ser R. Y si fuera poniendo opponents en 3 y... Ah, ya me perdí. No, tendríamos que tener R. Ajá, es que o sea, Sí, no podemos llegar a menos S a partir del poniendo opponents en 5 y 2. Porque o sea, si utilizáramos eso tendríamos que llegar a S, no a no S. Entonces ahí pues parece que hay otro error, ¿no? Entonces ahora de simplificación en 4 podemos llegar a R. Este es 4. Sí, eso sí, de ahí sí. sí. Ok. Y por poniendo opponents en 3 y 7 podemos llegar a no S, a la doble negación de S. No, Uy, perdón. ¿Por qué? tendríamos que llegar a no S. Ujú, es exactamente igual que el anterior. Entonces ahí hay otro error. Ujú. Y por ejemplo, podemos hacer una adjunción de 6 y 8. Ahí está el absurdo, ¿no? Ajá, pero o sea, ¿podemos hacer eso? Mm, no, no creo. La adjunción que tenemos ahí no, sí, ¿no? pero con más pasos tal vez sí. Ah, bueno, es que ahí tengo una duda. Cuando Ujú. tenemos una proposición y la negación de esa proposición, aunque sea un absurdo, adjuntarlo, ¿se puede? Sí, es que haz de cuenta que la adjunción lo único que te dice, tienes premisas verdaderas de P y Q, entonces puedes concluir, bueno, puedes unirlas en P y Q, porque esta es verdadera, y si quieren desarrollar pues la tabla de verdad, lo pueden hacer, pero esta va a ser verdadera también. Pero la que Entonces, tenemos ahí va a sí, ser falsa, ¿no? ajá, pero es que, o sea, es que es lo que quiero que vean. Esto podría estar así o podría estar así. Y si está así, pues nada más tenemos que poner la negación aquí. O sea, era lo que les mencionaba Gómez Caña, creo que en uno de sus primeros videos, que nosotros podemos nombrar a una proposición, por ejemplo, el, el mar es rojo, o podemos ponerlo también, la negación de esta la podríamos como P, el mar no es rojo. Ah, es que no he visto los videos, primero estaba leyendo el libro. Ah, ya, pero bueno, en su video les dice que, o sea, una proposición puede contener falsos y estar etiquetada así. Es que es como lo que ven en cálculo de las etiquetas. Por ejemplo, esto podría ser bien M. M, y entonces tenemos que se cumple M y Q. Entonces, ¿cuál sería este? M y Q. Pero tenemos que en realidad M es igual a no P. Entonces esta conclusión sería igual a no P y Q. Ok. Ujú. Ok. Entonces, aunque una proposición, entonces, bueno, le quedó la duda, ¿sí se puede adjuntar o no? Sí, sí se puede adjuntar porque es que como te digo, nos está diciendo, aquí estamos, perdón, esto es verdadero. Ujú. O sea, en el momento que ya nos aparece algo de forma, les diría atómica, pero es que no, porque sí tiene una negación. Pero o sea, cuando nos aparece algo muy simple y ya nos aparece como uno de los enunciados, o sea, que es conclusión de otro, entonces eso es verdadero, porque estamos utilizando reglas que nos están Ah, diciendo ok. que estamos apoyando en cosas verdaderas. Ajá. Entonces, podemos adjuntar las conclusiones válidas de las premisas usando reglas de inferencia. Ajá, es que, o sea, por ejemplo, aquí también podríamos, por adjunción, hacer B y R, haciendo adjunción en estas dos. O sea, tenemos que juntar Ok, todo lo sí, del enunciado con algo de otro enunciado. ya Eso entendí. nos dice la adjunción. Gracias.
Vale. Entonces, ¿podemos hacer adjunción de eso? Sí, ¿no? Sí. Ujú, sí, correcto. Y pues acuérdense que la doble negación de S, como lo vemos también en una regla, pues es igual a S. Entonces esto es equivalente a tener no S y S, que es el absurdo. Entonces, ya aquí Ok. nada más ponemos suponer B y R nos está llevando a negación de S y doble negación de S. Por lo tanto, la verdadera conclusión es la negación de lo que supusimos. Perdón, en el renglón 10 no me queda claro qué se está haciendo. Bueno, ahí nada más estamos enunciando que utilizando esta hipótesis y con las cosas que utilizamos de 4 a 9 nos está dando esto. O sea, suponer B y R nos está dando negación de S y doble negación de S. Ujú. Siempre que vayan a Mm, ver ejercicios de absurdo, van a encontrarse con eso al final, que no sí, sé, pero es es que para justificarlo. no me queda porque es la condicional. Porque así es la regla. Acuérdate que la que Porque supone es se... la regla de las premisas. Cierto. Se me olvidó. ¿Sí, seguro? Sí, ya está más claro. Vale. Yo tengo Bueno, una... pues entonces, ajá. ¿Cómo es que eliges la preposición adicional? O sea, ¿tú pones la que quieras o tiene que salir de alguna cosa en específico? ¿O cómo llegaron al V y R? Bueno, es que mira, por ejemplo, generalmente en los ejercicios, tú ya tienes algo que es lo que es lo que quieres demostrar. Por ejemplo, aquí no lo menciona el enunciado, pero les diría demostrar no V y R. Porque es, por ejemplo, es que siempre te lo va a decir el enunciado. Era como lo teníamos en el de raíz de 2. ¿Dónde está? Bueno, ya lo borré. Pero bueno, en el enunciado nos dice, raíz de 2 es irracional. Demuéstralo. Entonces, ¿cuáles son tus premisas ahí? Solamente tienes una. Raíz de 2 es irracional. Entonces vas a tomar esa y a partir del desarrollo de cosas que ya sabes, como por ejemplo de los racionales que se forman como P entre Q y cosas así, entonces a partir de ahí vas a formar la negación de eso. Pero siempre te van a decir qué es lo que quieres demostrar. Aquí porque ya viene todo desarrollado, pues yo creo que por eso es que no se los menciona. Pero sí, siempre te vas a encontrar con que el enunciado te va a decir qué es lo que quiere que hagas. Entonces nada más ponemos, o sea, si nos ponen eso, podemos poner, adjuntarlo de la forma que queramos. O sea, si fuera condicional, le podemos poner como condicional y así. No, es que siempre tienes que utilizar por O eso sea, las si reglas de la inferencia. sería, por ejemplo, si nos ponen de conclusión llegar a negación de V implica R, en la preposición adicional podríamos poner eso. Ajá, V, la negación de lo que te están diciendo. Si te dirían que tienes B, entonces R, que es lo que quieres demostrar, entonces ¿cuál sería tu hipótesis para el absurdo? La negación de B, entonces R. Ujú. ok. Gracias. De nada. Y en el 11 ya está aplicando la reducción al absurdo, ¿no? En donde tenemos que negar a P asterisco. Ajá. Sí, ya nada más eso es pues ya. Hay muchos, te lo van a encontrar en muchos teoremas y muchas demostraciones, que ya en el momento que llegan al absurdo, ya no sé, ya no pone nada, pero en sí, pues sí tienen que concluir. Entonces, lo que habíamos negado es verdadero. Ok, ya veo. Entonces los errores, sí, creo que ya son un poquito más visibles. Pero bueno, es que creo que no he visto el video de por qué explica que sale el 10, entonces yo creo que lo voy a ver. Ah, sí, sino también Sí, en el pero documento que les acabo de pasar por WhatsApp viene la explicación de reducción al absurdo.
Viene al final. Vale, gracias. Yo De creo que nada. dice que si llegas al absurdo o si algo está implicando un absurdo es la negación del antecedente. Ujú. Vale, gracias. Vale, Yo tengo vale. una Ah, preguntita. entonces en el 10 no hay error. Yo pensé Ajá, que en el sí. 10 no hay error, nada más Yo está pensé que enunciándote sí. lo que ocurrió. Ujú. Ajá, ok. Yo pensé que sí había. Gracias. De nada. Yo tengo una preguntita. Ujú. Si podemos sustituir otros valores, por ejemplo, en donde estamos erróneos, como por ejemplo en T por Toledo Opponents de 1 y 4, ¿podemos sustituir ese o otros valores? Es que, o sea, al final hice esta demostración, o sea, con las reglas bien, y sí sale. Solamente que les digo, los desarrollos de aquí están mal. O sea, si ustedes quieren verlo, nada más para ver que sí se cumple, pues pueden desarrollarlo. Pero como tal el Lo que ejercicio está pues no mal les son pide que nombrados. Ajá, los procesos que utiliza y las variables que usa aquí. Como por ejemplo, pues no puedes concluir T a partir de esas. Tienes que hacer primero una simplificación y ya luego llegar por ponens a la T y desarrollarlo así. Ujú. De hecho, creo que es Ok. bastante visible porque, por ejemplo, aquí ¿cómo se llama? Por la transitividad. Porque aquí tenemos B, entonces T, y T, entonces S. ¿Qué quiere decir eso? B, entonces S. Y R, entonces no S. Entonces, si B y R son verdaderas, o sea que es nuestra artificial, B y R, por la regla que no es de regla, que vimos hace rato, tenemos que se cumple S y no S. Ujú. Y ahí ya también está un absurdo. Sí, pues ese ya es el absurdo y entonces es la negación de nuestra proposición artificial. O sea, sí se puede, sí es válido, o sea, está lo que se quiere demostrar, pero lo que está mal son los pasos. Ok, ya veo, gracias. De nada. Ah, pues esta ya está, ¿no? A ver, ahora, por ejemplo, esta, ¿cómo la desarrollarían? Porque aquí ustedes es donde tienen que desarrollarla y llegar al absurdo. Pues si hay en el renglón número 1 hay ¿cómo se llama? Una conjunción, podríamos simplificar. Ujú, ¿cuál simplificas? Y es diferente de Z. A ver, 5y diferente de z. Simplificación en 1, ¿no? ¿Y cómo siguen de ahí? Bueno, si Y es diferente de Z, podríamos aplicar Toledo Tollens en el renglón número 3 y llegar a que Z es diferente de 2. Por Toledo Tollens, ¿en cuál y en cuál, perdón? Era ya me perdí. 3 y 5. Ujú. ¿Y para el 7? Toledo Opponents, ¿no? Del 4. Ujú, exacto. ¿Sí ven los demás porque es el Toledo Opponents? Entonces la conclusión sería, bueno, del 7 sería X menor que Z. Ujú, porque tenemos que esta nos dice que es verdadera y esa es de la forma P, Q. Y nos está diciendo que tenemos no Q. Entonces, ¿qué concluimos de ahí? P. Ujú. Sí. Vale, entonces X es menor a Z, ¿no? Y de ahí, ¿no se les ocurre cómo podríamos llegar al absurdo? No, la verdad yo no veo. Déjame ver, pensarlo tantito. Bueno, creo que algo que les servirá como pista sería
tenemos que la 2 es la negación de algo, ¿no? Y algo que les explicó Naida al principio Ley de eran las Morgan, leyes de Morgan. entonces. Ah, sí, las leyes de Morgan en 2. ¿Cómo se desarrolla el 2 entonces para la ley de Morgan? Sería X es diferente, creo que es una Z, un 2. No sé, no alcanzo a ver ya. Creo que es una Z. Es la Z, ¿no? Sí, es una Z. Entonces sería X es diferente de Z. Ujú. Y bueno, y la función, ahora sería función. X es no menor que Z. Creo que, no sé, es que no alcanzo si ves una Z o un 2. Sí, es una Z, nada más que se ve raro, ¿no? Pero bueno, Una primera, esta es conjunción, no se llama adjunción. Adjunción es la regla de inferencia. Ah, sí. Ah, sí, perdón, perdón. interrumpí a alguien. ¿Qué quería decir? decía, ¿no es X diferente de Z al inicio? Sí, pero estamos usando del 2, nada más que... Ay, es que no les puedo señalar chido con mi dedo. Ajá, Pero por es eso, de la 2. pero por la ley de Morgan no sería X diferente de Z porque adentro está X igual a Z. No, adentro... Ah, sí, Sí, perdón. porque es la negación, ¿no? Sí, esta sí. Pensé que estabas hablando de la segunda. De esta. Pero no, sí está bien. Es X diferente de Z y X no menor a Z. Creo que ya vi el absurdo. A partir de esa regla de Morgan podríamos simplificar a X. ¿Cómo se lee? Bueno, no es menor que Z. Ajá. Y tendríamos X nuestro no absurdo menor a Z. en la función de 7 y 8. Ay, perdón. Bro. Entonces tenemos que este es de la forma P y este es de la forma no P. Y ahí está su absurdo, ¿no? Porque estamos uniendo X menor a Z y X no menor a Z. Entonces este es el absurdo y ya de ahí ya, bueno, sí, les escribo. Bueno, pues ya ahí está el absurdo, ¿no? Ya queda claro por qué. ¿Eso es lo que tendríamos que escribir en donde tenemos que escribir la respuesta o tenemos que escribir el renglón? A ver. ¿Qué les dice? Son inconsistentes. Encuentra la proposición que exhibe la inconsistencia y como respuesta escribe tal proposición. Tienen que encontrar la proposición que es la que está generando el absurdo. Y en este caso, ¿cuál es la que les genera el absurdo? Creo que la 2, ¿no? La 2, ¿no? Ujú, porque a partir de ella, de que la desarrollan, La es la 2. que les está generando el X no menor a Z. Ujú. ¿What? Pero entonces, ¿cómo escribimos eso? No sé ni cómo poner el no en el teclado. Bueno, el no el no lógico. No, ponemos el número, ¿no? Del renglón. Ajá, aquí dice que nada más pongas Sí, que nada la más tienes que poner proposición el número. exhibe la inconsistencia y como respuesta escribe tal proposición. Que en el 2 se genera el absurdo, ¿no? Ese sería. Entonces, como tal, la respuesta no es en dónde bueno, no es el absurdo, sino en dónde se encuentra la inconsistencia que provoca el absurdo. Ajá. Ok, ya entendí. Entonces Lo que ahí, no por sé... ejemplo, nada más tendríamos que poner. ¿Cómo, perdón? Entonces, por ejemplo, ahí nada más tendríamos que poner 2. Ajá, era lo que les iba a decir, es lo que no sé, porque aquí dice que sí, que escriba como respuesta escribe tal proposición, entonces no sé si tenga que poner toda la proposición o nada más el 2. Ahorita le preguntamos a Gómez Caño. Ok. Y como ahí dice que encuentres la proposición que exhibe la inconsistencia, sí, no dice que la muestres. Entonces sí, yo creo que nada más seleccionando la proposición, pero pues ya le preguntan mejor. ¿Pero a qué crees que se refiere con que procuremos que sea atómica? ¿Cómo, perdón? No te entendí muy bien. Pues es que ahí dice que procuremos que la proposición que escribamos sea atómica. Procura que la proposición sea atómica para que puedas escribirla. A lo mejor se refiere con letras, ¿no? Ujú. Sí, pues ya habían visto que lo de atómica es que nada más tenga una afirmación nada más. Ujú. Ah, caray, pero ¿cómo se hace eso entonces? Ajá, es lo O que sea, estoy es que viendo. el renglón 2 es una proposición molecular.
Pues solamente que lo pusieran, porque ¿cuál es el equivalente a X no menor a Z? Mayor que, ¿no? Ajá, solamente que lo pusieran así. Porque esto, o sea, sí es una proposición atómica, X nada más mayor estás igual, ¿no? afirmando que algo ocurre, pero David, pues no sé si sea de esa forma. ¿Cómo, perdón? X mayor igual, ¿no? O sí se tiene que considerar Ujú. igual, ¿no? Cuando es la negación de eso, sí, ¿no? ¿O no? Sí, creo que sí. Es que no sé, porque también ves que cuando tienes un mayor igual, su negación es el menor igual. Ah, sí. Entonces, pues no sé. Ah, Bueno, lo llegamos a ver en cálculo, ¿no? La según verdad yo, no me acuerdo. según yo, sí se quita el igual, pero pues ya. ¿Y van a tener Bueno, ahorita que dos clases con Gómez Caña? Creo que, no sé si mañana, como la semana pasada, tengamos asesoría con él. Pues conviene que le pregunten esta duda, pues, si van a tener sesión, ¿no? Sí. Más que por Creo que ver lo cómo son difícil no es aspectos encontrar el absurdo, técnicos. sino representarlo. Sí, esos ya son aspectos técnicos más que nada. Pero supongo que lo va a revisar, o sea, no es como que haya una respuesta exacta y después nos lo van a Es que calificar. quién sabe, como es cuestionario, yo siento que la respuesta es muy exacta. Es decir, si te equivocas en la respuesta en un símbolo, a lo mejor y te la marca como mal. Ajá, es que ese es el problema, porque, o sea, yo le diría nada más pongan la proposición, pero si lo va a checar y todo, pues, o sea, ya está entendible. Pero si te lo va a calificar la computadora, o sea, sí hay que ser muy exactos. Entonces sí díganle mejor cómo es que lo van a representar Sí, para resolverlo. yo creo que o ahorita le escribo en Classroom o si mañana tenemos asesoría, le pregunto. Ujú, está bien. Ahí ya se acabó la hora. Ya. Bueno, ¿tienen Ay, alguna se duda pasó de lo muy que rápido. vimos? No, Yo todo tengo una mucho más dudita claro. rapidita. ¿Puede ser una inconsistencia también el inciso 4? Solo cambiar no F y ya. Cambiar no F. Digo, no F, digo, X mayor a Z, cambiarlo a X no mayor a, digo, no menor a Z. A ver, necesitaríamos En el 4. desarrollar X menor a Z o Z igual a 2. Parece que sí, pero necesitaría checarlo bien para decirte. Es que tenemos que desarrollar igual todo, pero como tal, es que siempre lo que vas a usar es lo que te genera la contradicción directa. Y pues aquí la contradicción directa viene del 2, ya que del Ajá, 2 podemos porque simplificar eso. sí, porque creo que el 7 lo tomamos como válido porque esa salió primero usando las reglas de inferencia. Lo que está ya inconsistente, lo que hace ruido es el 8, que es provocado por el 2. Pero fíjense que estoy viendo que si no usamos el 4, ¿eh? Ah, no, sí lo usamos, ¿no? En el 7. Sí, a partir del 7 desarrollamos el... Se los escribo. O usamos Toledo Opponents en 7, en 4 y 6. Pero sí, mira, si quieres checo lo del que dices, del 4, y al ratito te lo paso por WhatsApp. No, o sea, que negamos a lo mejor puede ser la consistencia en el 4 porque podríamos negar X no es menor a Z y te quedaría negación de esto y luego negación del otro, si lo cambiásemos. Ajá, sí, sí, lo entiendo. O sea, me estás diciendo que pongamos en lugar de X menor a Z, pongamos X no menor a Z, ¿no? Sí, sí, eso. Y te llegaría a que las dos negaciones y ya. Ajá, llegaríamos a que el 4 es el que presenta el error, Entonces porque en el 7 puede haber desarrollaríamos dos esto. resultados posibles. Sí, podría ser. Sí, mejor sí pregúntenle al profe qué onda con... Ya mañana tenemos varias preguntas. Ujú, porque así como dice su compañero, o sea, de lo que llegamos aquí, X es menor a Z, pero si en el 4 ponemos X no menor a Z, entonces aquí llegaríamos en el 7, aquí X no es menor a Z, y en este llegaremos a X menor a Z, en el 8. Entonces sí pregúntenle a ver qué onda, porque a lo mejor hasta yo estoy mal, inicié. Pues ya lo comentamos en el WhatsApp para ir
viendo, adelantándole antes del otro miércoles. No, tú sí estás Vale, vale. bien. Pero como el término X menor a Z se repite, pues puede ver que podemos cambiar la incondicional, puede haber en una o en otra. Ajá, sí, es lo que te digo, o sea, es que es donde te digo, a lo mejor puede que esté mal, porque entonces no sé si se tenga que hacer algo más para verificar que solamente una sea la errónea. Ah, ok, está bien. Bueno, gracias. No, sí, pero lo checo y les digo al rato. Pues bueno, compañeros, creo que ya se acabó la sesión. Ya, Dani. Y Dani. Muchas Ya, gracias. te alargas, Dani, ¿no? Se emociona, se emociona. Sorry. Ya vámonos, Dani. Cámara. Gracias.